8 de julio de 1811. El reloj acaba de dar las 8 de la tarde. La calma chicha se rompe en la carretera que une Aranda de Duero con Berlangas de Roa. Una potente detonación semejante a la del disparo de un cañón sobrecoge a varios labradores de la localidad. Todo ha ocurrido en apenas un minuto. Tras la sorpresa inicial, ven caer algo que levanta un torbellino de polvo en un paraje próximo. Se acercan al lugar y encuentran una piedra semienterrada en la zona de impacto. Ellos todavía no lo saben, pero se encuentran ante el que ha pasado a la historia como el meteorito de Berlanguillas, el único que ha caído en la provincia burgalesa en su historia. ¿Pero qué fue de aquel meteorito? ¿A dónde fue a parar aquel trozo de materia extraterrestre? Interesado por este tema, Jesús Martínez Frías, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, inicia una búsqueda para dar con el paradero de estos restos y recuperar un trozo de historia que ha permanecido olvidada. El primer paso se da hacia Francia. El motivo es obvio. La caída del meteorito tuvo lugar durante el reinado de José Bonaparte y por tanto durante la época de ocupación de las tropas francesas en España. Por aquel entonces, Berlanguillas fue testigo de la caída de este meteorito en mitad del campo. Bueno, yo creo que hace 200 años Berlangas sería un pueblo, evidentemente, como supongo que casi todos los pueblos de Castilla, evidentemente agrícola, viviría del campo y, no sé, el tener por aquí a los franceses, supongo como extraños, como invasores además, seríamos todos un poco reacios a tenerles por aquí rondando, pero bueno, al final yo creo que todo el mundo convivía con todo el mundo, no nos quedaba otra, y bueno, al fin y al cabo que pasara este acontecimiento y que los franceses, bueno, se llevaron en sí el meteorito, pero bueno, le han dejado constancia de dónde lo cogieron, que es muy importante. El general francés d'Orsay fue el encargado de reconstruir los hechos y de dejar constancia de aquel acontecimiento. d'Orsay recogió el meteorito y donó 2 ejemplares de esta pieza al actual Museo de Historia Natural de París, donde aún se encuentran. De acuerdo con los datos que están registrados en la Sociedad Internacional de Meteoritos, la Meteoritical Society, se conserva alrededor del mundo en distintos museos fragmentos del meteorito de Berlanguillas, pero el de mayor tamaño se aloja aquí, precisamente en París, en el Museo Nacional de Historia Natural. Hemos venido aquí a recabar información, a hablar con el responsable de la colección de meteoritos y a intentar conseguir muchos más datos existentes sobre esta singular caída española. Y este meteorito es un condrite, que es el tipo de meteoritos más común, y es una L6, que es un subtipo de los condritos. Y los condritos son importantes porque tienen condrulos, que son estas esferas que fueron hechas en el principio del sistema solar. Entonces este meteorito es parte de la colección del Muséum National d'Histoire Naturelle en París y no se sabe exactamente cómo llegó hasta la colección, pero de seguro había como una sensibilidad por los meteoritos en Francia y en esta institución desde el principio del siglo 800, porque otra vez es solo 8 años después que un científico francés demostró que los meteoritos caen desde el espacio. Pero ¿quién dedujo que los meteoritos eran objetos que caían del espacio exterior? Hace algo más de 200 años que Chéladni, un investigador que trabajaba en física, en temas de óptica, propuso por primera vez que los meteoritos eran muestras que procedían del espacio exterior. Estamos hablando de finales del siglo XVIII
donde imperaban unas teorías en las que fundamentalmente se pensaba que en el espacio solo podían existir el Sol y los planetas. Por ello, la hipótesis de Chladni, y por otras razones, fue totalmente denostada y desprestigiada, y muchas colecciones de meteoritos existentes en algunos museos se tiraron directamente a la basura porque se consideraba una ciencia de segunda o de tercera categoría, de manera que estas muestras se perdieron para siempre. Afortunadamente, todo cambió 10 años después. Aquí, en Francia, ocurrió algo realmente espectacular. Se produjo una caída meteorítica en la zona de la Torre del Águila, que fue vista por numerosas personas que verificaron no solamente la trayectoria del bólido, esa estela en el cielo, sino que pudieron recogerse numerosos fragmentos. Esto fue fundamental para resarcir científicamente a Chladni, y ocurrió gracias a un miembro de la Academia de Ciencias de esta ciudad, de París. Biot, un científico joven, muy ilusionado, abordó la investigación de la caída de la Torre del Águila y se pudo verificar que los meteoritos eran, como proponía Chladni, muestras procedentes del espacio exterior. A partir de este momento, los meteoritos ganaron la popularidad científica y social y comenzaron a ser las muestras probablemente más estudiadas de toda la historia. Los trabajos científicos en los que se menciona a Berlanguillas son antiguos y se remontan principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. No obstante, este meteorito burgalés tiene el honor de haber sido citado en sus estudios por los grandes nombres internacionales de la investigación meteorítica, como Merrill, Servos, Graham o el mismísimo Ernst Chladni. Pero volviendo al rastro de nuestro meteorito, no solo Francia custodia un fragmento del de Berlanguillas. Otra parte, más pequeña, se halla en el Observatorio Astronómico del Vaticano, concretamente en el Palacio de Castel Gandolfo, que alberga por su diversidad una de las más importantes colecciones de meteoritos del mundo. Como hemos visto anteriormente, el fragmento de mayores dimensiones del meteorito de Berlanguillas, con un peso de más de 1 kilo, se encuentra alojado en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Nuestra investigación, y al seguir la pista a qué es lo que ocurrió con este extraordinario ejemplar, hemos podido comprobar que un fragmento de pequeñas dimensiones fue cedido al Vaticano, concretamente al Observatorio Astronómico que se encuentra no aquí, en San Pedro, sino en Castel Gandolfo. Por eso nuestra intención es ir a Castel Gandolfo y entrevistarnos con el responsable científico y conservador de la colección de meteoritos del museo, que es el doctor Guy Consolmagno. I'm Brother Guy Consolmagno of the Vatican Observatory, and I'm the curator of the meteorites here at the Vatican. Our meteorite collection dates back from the 1930s. It was the gift of the Marquis de Moreuil, a French nobleman who went and collected meteorites through the end of the 19th century into the 20th century. And a great friend of the church, after his death, his widow donated his collection of meteorites and minerals to the Vatican. And they're still here today, where we use them to study bits of outer space. It's important that we have these meteorites because, you know, my fellow astronomers here at the Vatican think they're studying stars and planets, but really the only thing they get to study are photons, the light from stars and planets, whereas I am able to actually touch a real piece of outer space. Los meteoritos son ejemplares únicos que aportan una información esencial sobre la formación de la Tierra y otros cuerpos planetarios del Sistema Solar, que jugaron un papel fundamental en la coevolución geológica y biológica de nuestro planeta y que pudieron estar también implicados en el origen de la vida en la Tierra, aportando agua y otros compuestos inorgánicos y orgánicos. La casualidad quiso que los restos de este meteorito, el fragmento de un asteroide que llegó a la Tierra, impactaran contra el suelo en Berlangas de Roa hace ya 200 años. Hemos recuperado su rastro y hoy sabemos un poco más de esta pieza de materia primitiva, una pieza que nos proporciona información sobre el origen del sistema solar y sobre el nuestro como seres vivos.